¿Ya? Ya. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stalin Espinal. Sean todos bienvenidos a este conversatorio sobre uno de los temas que personalmente considero ha estado muy presente desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Este es el feminismo. A lo largo de los últimos años, la palabra feminismo ha ido tomando relevancia en muchos contextos, en algunos de ellos rodeada de una connotación negativa, hasta hacerse un hueco en cualquier debate político o de cualquier lugar en donde haya varias personas. El feminismo no es odiar a los hombres, ni querer la supremacía de las mujeres. No es nada de moda, aunque efectivamente está siendo moda actualmente y es mucho más que eso. La Real Academia define el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Aún así, todavía hay cierta retinencia de declararse abiertamente feminista o apoyar esta ideología por parte de algunos grupos a causa de desconocimiento de su significado. Ahora bien, a través de la literatura de grandes escritores, podemos relacionar el feminismo de tiempos antiguos con el feminismo actual. La escritora española del siglo de oro, María de Sayas, procedente de Madrid, 1590-1661, es considerada por su estilo realista y picaresco, quien tiene muchos puntos de vista hacia la reivindicación feminismo y pinceladas eróticas. Dichas cualidades le han abierto las puertas hacia la literatura del siglo de oro. En el transcurso de su vida ha publicado diferentes obras literarias. La primera parte de sus novelas amorosas y ejemplares evidencian una influencia de Miguel de Cervantes. En ese mismo orden, a la segunda serie novelesca pasa al motivo del barroco por excelencia. Tiene como el engaño, la burla hacia la mujer, entre otros. Es aquí donde aparece la novela expuesta que es llamada La inocencia castigada. Ahora bien, esta obra contiene sentimientos, emociones y temas como el amor, el dolor, la tristeza, envidia, ira, felicidad, feminismo y demás. Pero aunque este tema del feminismo, aunque es visto en el siglo de oro por María de Sayas, aún sigue presente ese feminismo que se da testimonio en esas obras. ¿Y cómo se presenta el feminismo en la novela La inocencia castigada de María de Sayas? Para esta cuestionantes tenemos a dos excelentísimos expertos en el tema que ya han observado previamente y analizado la novela de La inocencia castigada de María de Sayas. Ellos son Gilberto Valerio y Giancarlos Torres. Cuéntenos cómo se sienten y qué nos pueden decir sobre el tema. Saludos, ya como el compañero Stalin ha mencionado, mi nombre es Gilberto Valerio y pues mira, el feminismo en su mayoría está muy mal definido. La sociedad, o más bien la mujer, le ha dado un significado un poco erróneo. Cuando se menciona este tema en algunas conversaciones cotidianas o de bar o cualquier sitio, sale a relucir aspectos lejanos al tema central en sí. Es como tú decías, la Real Academia Española define el feminismo como el principio de la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Pero en el sentido popular se hizo común la palabra embrismo, que se entiende como lo antónimo de machismo. Aunque la Real Academia de la Lengua aún no lo aprueba, en la sociedad se utiliza mucho. Embrismo viene siendo como la superioridad de la mujer ante el hombre. Bien, igualdad se entiende el machismo como los privilegios del hombre por encima de la mujer. Igualmente, en ese sentido, entonces, con estos dos términos no hubiera igualdad entre géneros, pero este tema no se hizo popular recientemente, no, porque hay muchas personas que piensan que el feminismo ya viene de una corriente moderna, pero no, han habido muchas luchas anteriormente
ya tanto sea por la literatura, por el arte, la medicina, que también en esas épocas era cuestionada que una mujer practicase medicina. Es decir, que no es, eso hay que pensarlo bien, que no es una corriente moderna, sino que ya tiene sus raíces. Ahora bien, en ese mismo orden, la obra que mencionas, María de Sayas, que es una escritora española, como decías, es considerada una autora muy influyente, de renombre en la época, tanto por los temas que mencionaba, donde se encuentran el feminismo. En su obra, La inocencia castigada, Sayas presenta un personaje llamado Doña Inés. ¿Quién es Doña Inés? Es un personaje, obviamente mujer, que es la que va a relatar los hechos, es decir, va a vivir el feminismo que se tenía en esa época. La misma hace referencia a la represión de la mujer ante el machismo. Digamos que en esas épocas era mucho más evidente. Sabemos que ya en esas épocas, y como ella lo relata, por ejemplo, una familia era bien posicionada y otra también bien posicionada, pues desde pequeña la niña ya se la prometían al pequeño de la otra familia. Y ahí se nota el machismo, pues la mujer solo era como un objeto que el hombre podía poseer, que es lo que relata La inocencia castigada, cuando en un pasaje menciona que solo era usada como objeto sexual, que no podía reclamar ni nada de eso. Entonces, ahí es que se presenta el feminismo en esa obra, como que la mujer no tiene ni voz ni voto, que siempre la mujer estaría por debajo del hombre. Bien, ahora le paso la palabra a Giancarlos. Pues bien, Gilberto, agregando lo que tú dijiste, no solo era un objeto sexual, además ella era abusada. Entonces, ella salió de la casa de su hermano para escapar de su cuñada, que su cuñada era cruel. Incluso quien la encerró a ella fue su cuñada. Su cuñada fue quien le susurró al oído a su hermano como si fuera un ente diabólico, un ente del mal, que le dijo que le encerrara y duró como semanas o meses encerrada en un cuarto. Y apenas una pobre doña la vino a escuchar. Además, eso de la representación del feminismo en esa obra es un feminismo demasiado frágil. Es decir, que esa representación de ese feminismo es frágil, es abusado, incluso hasta entre la misma mujer, como quien dice, se maltratan entre sí, porque la cuñada, en vez de apoyarla haciendo de sus hechos, no, ella prefiere castigarla por algo que ella no cometió, que fue don Diego, que por conjuros o maleficios quiso poseer su cuerpo a la fuerza. Entonces, eso fue lo que más dañó la inocencia de esa mujer. Y ya contratándolo con la actualidad, con el feminismo de la actualidad. Yo pienso que ahora mismo la mujer tiene un poco más de derecho que esa mujer del siglo XVI que se presenta en la obra, puesto que ahora hay un supuesto movimiento feminista que son feminazis, por así llamarlo, que tirando bombas a las catedrales, amedrentando a hombres y golpeándolos, creen que están haciendo algo y en realidad lo que están quedando es ridículo, incluso enseñando hasta sus partes privadas. Sí, ¿tienes algo que agregar? Sí, exactamente. Eso que decías, en la actualidad no es un feminismo como lo decíamos ahorita o como lo presenta en la obra. No es que la mujer está por debajo del hombre en la actualidad. No, lo que pasa es que ahora las revoluciones feministas son más bien, como tú decías, feminazis, pues hacen daño. Se le demuestra como un odio a los hombres. Y era como decía compañero Starling al principio,
realmente cuando hablamos de feminismo, no hablamos de tenerle odio al hombre por lo que han pasado o por el machismo, sino que es la igualdad, pero tienen igualdad. Sí, Giancarlo. También agregar que no estamos defendiendo que está bien que la mujer esté pues debajo del hombre, como lo representa en la obra, que el hombre es quien tiene total control de la mujer ya cuando se casa con ella, sino que la lucha de ahora es como muy violenta. Puede haber una lucha que es acá, con la inteligencia de la mujer, porque la mujer tiene demasiado que ofrecer y por algo de tirar bomba a la catedral, enseñando su parte privada, no va a conseguir nada. Lo que va a conseguir es que queden en ridículo totalmente. Además de que en la literatura ahora mismo el feminismo es algo creciente, es algo que se está viendo. Hay muchas escritoras ahora que están empoderadas. Un ejemplo es, por ejemplo, J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter. Esa mujer ha revolucionado el mundo con su obra. Es decir, que ahora mismo el feminismo dentro de la literatura es algo creciente. Incluso no viene desde ahora, porque la autora de la obra de la que estamos tratando es del siglo XVI, es decir, que viene arrastrando ese movimiento desde el siglo XVI y ahora está mucho más presente que antes, porque en el siglo XVI tú buscas y te van a aparecer escritores, los escritores más memorables, va a aparecer los del siglo de oro, entonces son todos hombres. Ahora no, ahora tú puedes buscar escritores modernos y te van a aparecer muchas mujeres. Es decir, que eso está muy creciente en la actualidad y que viene ya desde el siglo XVI. Sí, mira, el argentino Agustín Laje, no sé si han escuchado de él, es un escritor y politólogo, entre otros estudios, que además ha lanzado un libro como en el 2016 sobre el feminismo y sobre la izquierda. Ha definido en varias entrevistas el feminismo como una ideología política que le hace daño a la mujer. Y es justamente de lo que estamos hablando. ¿Por qué le hace daño a la mujer? Porque, como decía Giancarlo, la imagen que están difundiendo no es una imagen donde haya igualdad, porque tirarle piedra, bomba a establecimientos como iglesias, como instituciones gubernamentales, no una imagen que podamos decir o podamos aprobar alguna igualdad. Con eso pienso que no van a lograr nada. También Agustín Laje afirma que no hay necesidad de una igualdad de género o lo que se pide con el feminismo, entre comillas, pues las leyes que realmente son importantes están a favor de la mujer y eso en la actualidad, porque si lo comparamos con la obra, no creo que hayan esas mismas leyes por ejemplo, de vivencia, del seguro de vida, de, de puestos importantes en la comunidad y así, pero ahora sí lo tenemos. Lo que pasa es que quizás algunas empresas todavía, como quizás no sea obligatorio, no lo han dado a conocer, pero sí tienen, las mujeres tienen mejor seguro de vida que cualquier albañil que siempre está en peligro y en cosas, y una secretaria tiene mucho mejor seguro de vida. Es decir, que sí hay una igualdad y hay un reconocimiento a la mujer. Ahora bien, menciona además que se le ha dado un concepto erróneo, como decíamos al principio, al término. Porque una mujer hoy en día hace lo que hace un hombre, pues hay abogadas, hay doctoras, muchas veces las matrículas de universidades son más elevadas en mujeres matriculadas que en hombres en la educación. Ahí ya podemos ver que hay una creciente de puestos para mujeres. Y como decía Giancarlos, es por su inteligencia que deben resaltar. Con esto no quiero decir que vaya en contra de que se apruebe, ¿verdad? Pero lo que quiero dejar claro es que sí hay una igualdad de género. En fin,
considero que en la actualidad no se vive con el machismo en su total presencia, como lo podamos notar en la obra y en obras antiguas y en épocas antiguas. Pues ya la mujer ya forma parte de las decisiones de empresa en la que trabaja, en la casa, en lugares políticos, en las leyes y otros aspectos. Lo que sí creo es que en la actualidad el feminismo está disfrazado, como lo menciona Agustín Laje. Pues sí, comparamos la actualidad con la obra de María de Sayas, es una totalidad en diferencia del rol de la mujer al de ahora, porque veíamos que la mujer solo era un objeto, incluso la mujer suprimía a la misma mujer, como decía Giancarlo en la obra, la cuñada es como que encierra a la principal. Es posible que sí aparezcan algunas familias con la idea de que la mujer va por debajo, pero no quiere decir que sea la sociedad entera como las feministas lo han querido establecer. Entonces ahí se diferencia, que ahora en el texto no se menciona, ni en otro texto, que en esos siglos, pues la mujer ocupaba puestos importantes, ahora sí lo ocupa. Y ahora no es que una familia te va a vender o va a casar la niña con un niño de más alto rango, porque incluso ya hay leyes que prohíben el casamiento de menores. Entonces, esa es la diferencia. También agregar que ya a modo de cierre, un papel importante en la literatura que representa el feminismo del siglo XVI lo jugó Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una monja que tuvo que entrar a un monasterio, a una abadía, porque en ese tiempo a las mujeres no se les permitía estudiar. Todo el intelecto, es decir, todo el desarrollo de intelecto estaba a cargo de los hombres. Entonces, ella fue una de las impulsoras de la literatura feminista. Y además, ella es una máxima representante de la literatura hispanoamericana. Pues excelentísima su participación en este conversatorio que hemos tenido y sin nada más que agregar, pues agradeciéndole que hayan ilustrado a través de este conversatorio cómo se relaciona el feminismo de ese tiempo del siglo de oro con el actual. Y pues finalmente decir que el feminismo no busca la superioridad de la mujer respecto al hombre, sino que es una ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos géneros. Pues esto ha sido todo y una vez más agradeciendo su participación y esperando que este tema le haya sido de gran aporte, este pequeño conversatorio que hemos tenido aquí, y gracias y abrazos virtuales.